contexto de empresas familiares. Preparar a los hijos como accionistas es el tema que nos comparte esta mañana Fernando Todd. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días al público que nos escucha. Pues sí, me pareció interesante platicar de este tema porque justamente hace unos días con un buen amigo estábamos tocando el tema de la problemática que implica la sucesión directiva justamente en las empresas familiares. Principalmente, Juan, cuando los hijos no conocen el negocio o no quieren involucrarse en él. Y hay otra problemática que hemos encontrado muy común y cada vez va a ser más recurrente aquí en la región, en donde la mayoría de los clientes que nos ha tocado atender tienen a sus hijos estudiando en el extranjero. Y tú sabes que cuando un chavo se va al extranjero a prepararse, a estudiar y a trabajar allá, difícilmente quiere ya después regresar al país, por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Entonces esto realmente implica una problemática importante que es necesario empezar a atender. Las empresas familiares, como hemos platicado, forman el grueso de la comunidad empresarial. Su característica principal es que tanto la propiedad como la gestión pertenece a una o a varias familias relacionadas de forma consanguínea. Entonces, una empresa familiar requiere una gestión que pueda establecer con claridad la forma en que se va a interrelacionar la familia con la empresa. Y hay que diferenciar algunas cuestiones. Primero, los ámbitos y los roles en los cuales se van a desarrollar cada uno de ellos. Esto puede ser como trabajador, como directivo, como accionista, como consejero. Separar las cuestiones patrimoniales de la empresa y del patrimonio propio de las personas, y planear la sucesión tanto patrimonial como directiva. La sucesión patrimonial es muy sencillo, entre comillas, establecer cómo se hace, ya sea a través de un testamento, de donaciones o de un fideicomiso. Pero la sucesión directiva es un poco más compleja y requiere algo más de análisis y de trabajo, ¿no? La empresa para esto requiere institucionalizarse, para potencializar sus recursos y preparar con suficiente anticipación la formación de talentos que puedan desempeñar puestos claves e implementar una estructura de gobierno que asegure su permanencia en el mercado, conservando o incluso enriqueciendo sus valores en los periodos de transición del fundador hacia los hijos o de estos a sus nietos. Al hacer esto se desactivan potenciales conflictos internos que ponen en riesgo el patrimonio, el buen nombre y la estabilidad familiar, logrando alcanzar beneficios comunes para todos los miembros familiares. Además, se pueden establecer claramente las metas de la organización, se pactan acuerdos de compensaciones derivadas de las actividades de la empresa familiar y se abre un canal de información para los socios de lo que sucede dentro de la empresa y su familia. Entonces tenemos que ser claros que no todos los hijos querrán o podrán dirigir u operar directamente las empresas. Pero esto de ninguna manera significa que no puedan administrar corporativamente las acciones que puedan recibir, ya sea por donaciones o por herencias de sus padres, pero es muy importante que los preparemos para ellos, ¿sí? Es muy importante que preparemos a los hijos como buenos accionistas, no únicamente como el que se va a quedar a cargo de la empresa, el que la va a operar o que va a ocupar un puesto directivo, sino que sepa cuáles son las funciones de un accionista, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y qué debe él conocer de los estados financieros, por ejemplo. Entonces todo esto es un trabajo que hay que hacerlo. ¿Por qué es importante? Vamos un poquito a la práctica. Nos pasa mucho que, por ejemplo, un empresario tiene a su hijo que se dedica a un giro totalmente diferente. O una hija que se casa y se va de la ciudad o que se dedica al hogar y que no tiene el tiempo o el interés de trabajar directamente en la empresa para conocerla, ¿sí? Y muchas veces esto nos cuestiona acerca de si a ese hijo o hija que no trabaja en la empresa puede recibir o no recibir acciones y ser parte del patrimonio. Es muy importante esto que tú mencionas, Fernando, porque me viene a la mente, no sé si haya una clasificación para decir accionistas activos y accionistas pasivos. Es decir, en el hecho de los hijos que, como tú decías,
no están interesados en el negocio, ellos tienen otras actividades, otra profesión, y entonces entrarían en el terreno de los accionistas pasivos. A mí nada más denme las utilidades, ¿sí? Y en el otro caso, los accionistas activos, los hijos que si bien ocupan cargos directivos y están interesados en la empresa y pueden tener de alguna manera voz, aunque no voto en un momento dado. Sí, pues está excelente la pregunta. No existe como tal un accionista que sea pasivo o uno que sea activo. Si eres accionista, eres dueño de la empresa en el porcentaje del capital social que ostentes. Bueno, a lo mejor no utilicé el término correcto. A lo que me refiero es el que no está interesado en la empresa y a mí nada más denme mis utilidades. Claro. Y el que sí está interesado y ve todos los movimientos e incluso hace propuestas. Ahí es donde muchas veces nos empezamos a cuatrapear todos, porque muchos piensan que porque trabajan en la empresa son más dueños de la empresa que los accionistas. Exacto. Pero aquí tenemos que diferenciar que una acción te da a ti derechos de tener dividendos, ¿sí? Al final del año. Independientemente si trabajas o no trabajas. Independientemente de si trabajas o no trabajas. Sí. Porque si trabajas, además, si eres accionista y trabajas, además de los dividendos tienes un sueldo. Entonces ganas doble, entonces qué padre para ti, ¿sí? Ahora, es como aquellas acciones, ¿te acuerdas de Teléfonos de México? Sí. Que tenías. Bueno, y no hacías absolutamente nada más que tener el título de la acción. Claro. Y ya. Claro. ¿Oh? Y ahorita ya hay un poquito más de flexibilidad en cuanto a las acciones, porque, por ejemplo, si un hijo, volvemos al ejemplo del hijo hippie, que me gusta para ejemplificar, un hijo que no se dedica para nada a una cuestión corporativa administrativa. Tengo un hijo hippie, espero que mis hijos no estén oyendo esto porque no quiero dar ideas. Un hijo hippie que se va a Mazunte a vivir allá. Vivir la vida. Y este cuate no trabaja en la empresa, pero es accionista y no queremos que se meta a tomar decisiones porque, compadre, eres hippie y no sabemos en cuál de tus 5 sentidos vas a estar tomando decisiones. Estás estigmatizando a los hippies. De ninguna manera, son mis amigos, bueno. Todos ellos. Y entonces, el cuate que no conoce el negocio, se le pueden dar acciones que no tengan derecho a voto corporativo. Pero a ti te vamos a estar pagando tus dividendos una vez al año y con esos dividendos vives perfectamente en Mazunte un año. Nomás que no tomas decisiones aquí, amigo, porque pues no nos ayudas mucho, porque no tienes la capacidad, no tienes el conocimiento, y en Navidad te esperamos en la casa para abrazarnos y pasárnosla bien padre. No hay que mezclar peras con manzanas. Una cosa es la distancia entre la empresa y la familia. Una cosa es la cuestión familiar afectiva, ¿sí? En donde no involucramos una cuestión de que como familia me tienes que dar resultados. No, o sea, el amor de la familia es incondicional. Pase lo que pase. O debería de serlo. Pero en la cuestión de la empresa sí tienes que dar resultados, ¿sí? En la familia, por ejemplo, tratamos de conservar las tradiciones. En la empresa tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar y tenemos que estar activos viendo de qué manera lo sacamos todo más rápido. Entonces, por esto es bien importante que eduquemos a nuestros hijos a ser buenos accionistas cuando no se van a involucrar en la empresa, para que de esta manera podamos dejarles acciones, un patrimonio que puedan ellos conservar, acrecentar y que puedan dirigir. Ahora, otro punto bien importante, estas acciones son representadas en un consejo de administración. Y si alguien tiene acciones suficientes en la empresa para tener un lugar en el consejo de administración, esta persona, volviendo al ejemplo de nuestro amigo hippie, podrá contratar un consejero que tome las decisiones de la empresa sentado en el consejo de administración, porque es alguien que sí conoce de ese negocio. Como su representante. Como su representante, quien lo va a estar cuidando y quien va a estar... Oye, pero precisamente con ese esquema es que luego se hacen alianzas al interior de los consejos para tomar decisiones, claro, ¿no? Y entonces se va inclinando la balanza hacia algún lado porque hay mayoría en los accionistas para tomar una decisión. Pero, por ejemplo, si hay un representante que no está interiorizado no sé si pudiera haber alguien que no forme parte del consejo y que sea el representante legal de esa persona. Que no forme, no. Sí, o sea, yo soy accionista. Ajá. Y a lo mejor por la cantidad de acciones yo no tengo lugar en el consejo, ¿sí?
pero yo quiero saber qué están haciendo dentro del consejo. ¿Yo tengo que esperarme al informe de accionistas para saber qué decisiones tomaron? ¿O yo puedo nombrar a un representante? No, si no tienes acciones suficientes para tener un lugar en el consejo de administración, debes esperar a la asamblea anual para revisar los estados financieros. Pero entonces te tienen que proveer la información con tiempo para que tú la analices y revises y preguntes, y al momento de la asamblea apruebes o desapruebes el estado financiero. ¿Sí? Todos estos controles son muy importantes que los podamos ir atendiendo en la práctica, porque si hay mecanismos para las minorías incluso que no son representadas. Pero fíjate, eso es la cultura del accionista, eso es saber qué puede y qué no puede hacer un accionista. Exactamente. ¿Verdad? Pero luego está integrado esto, por ejemplo, en alguna materia a nivel universitario, como si fuera algo que tuviéramos todos que conocer, independientemente si tenemos oportunidades de ser accionistas o no de una empresa, dentro de una materia que tuviera que ver con cultura financiera general. Pues yo esperaría que ya varias universidades estuvieran tocando una materia de gobierno corporativo, porque es para el mundo de los negocios de aquí en adelante cada vez va a tener más necesidad de establecer un gobierno corporativo, y si no empezamos a preparar a los chavos en este sentido, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Porque vamos a generar dueños de empresa que no saben cómo operarla, cómo dirigirla o cómo proteger su patrimonio, ¿sí? Y luego también estás a expensas de alguien falto de ética que te asesore o que te diga, y no necesariamente lo que a ti te conviene, sino lo que a él le conviene o a ella le conviene. También tenemos que, dentro de la preparación, obviamente hay que establecer parámetros de inteligencia emocional que te permita saber cuándo te están viendo la cara y cuándo puedes confiar en la persona, ¿no? Claro, por supuesto. Pues bien interesante el tema, Fernando. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos dejas un punto de contacto? Mi blog es ftr.mx. Muchas gracias.